Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a esta reunión de predicación. Tengamos, hermanos, en cuenta que tenemos un día bendecido. En algunos lugares está nublado, en algunos lugares hace sol, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el hecho de poder respirar hoy, tener vida hoy, es un motivo para decir: Dios, gracias por lo que has hecho. Tal vez las situaciones a nuestro alrededor, hermanos, sean muy difíciles, pero no se nos olvide que Dios tiene el universo en sus manos. Y ese Dios que tiene el universo en sus manos nos dio vida hoy para reunirnos, pensar en sus grandes obras, en sus grandes bondades, tener gozo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque nos reunimos en su nombre y le decimos con nuestra presencia en este lugar, en esta transmisión, que le amamos, que su palabra para nosotros es importante. Así que vamos a tener un momento lleno de bendiciones, porque Dios hablará en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar. Quiero pedirle que cierre sus ojos, que incline su rostro. Vamos a hablar con el autor de la vida. Vamos a hablar con Dios. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos, Señor, el existir un día más. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos, Señor, tener este tiempo para estar juntos a través de las redes, a través de la tecnología, reunidos en tu nombre, para decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus milagros. Gracias por perdonarnos. Y en este momento, gracias por tu palabra. Vamos a meditar en ella, Señor. Te rogamos que hables a nuestras vidas, a nuestras almas, a lo profundo de nuestro ser. Si hemos de ser confrontados a través de la exposición de la palabra hoy, que así sea, Señor. Si hemos de recibir aliento para continuar, Señor, en tu nombre sea así. Si hemos de ser consolados, Padre, entonces sean tus brazos los que sostengan a tu pueblo. De cualquier manera, tu palabra será bendición para nosotros hoy. Hemos dispuesto, Padre, este tiempo y sabemos, Señor, que tú guiarás este momento. Tú presidirás, Señor, y tú nos hablarás. Así que te damos las gracias. Príncipe de los pastores, pastoréanos tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo sé que tiene su Biblia lista, ¿verdad? Tiene su libreta, tiene su pluma. Así que quiero pedirle, hermano, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a leer versículos del 22 al 27. Capítulo 17, del versículo 22 al versículo 27. Lo leemos todos juntos, hermanos, en voz alta, todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahí en sus apuntes, pónganle por favor de título: no solo teniendo. Así nada más. No solo teniendo. ¿Por qué no solo teniendo? Hermanos, la vida cristiana se caracteriza por un cambio completo, un cambio significativo, en el cual aquel que se dice cristiano tiene una vida en una perspectiva diferente, porque ahora su prioridad es Dios. Ya no son las cosas, ya no son sus sueños, ya no son sus ideales. La prioridad es alguien, es Dios. Por consiguiente, la actitud de ese cristiano, la conducta y las decisiones están apuntando hacia Dios. Así que entonces la vida del creyente, del cristiano, se enfoca en la adoración a Dios. Se enfoca en darle a Dios el reconocimiento de su perfecta majestad y divinidad. Entonces, la adoración es clave. Hermanos, la palabra adoración en la Biblia tiene varios vocablos en la raíz hebrea y griega: shahar, eusebeo, proscuneo, sebo, sebosaim, latreo. ¿Y sabe qué es lo que significa cada una de estas palabras, hermanos? Adoración, postrarse, actitud piadosa, reverencia, honra, servicio. Son las palabras que en nuestra versión aparecen como adoración. Entonces entendemos, hermanos, que el concepto de adoración no solamente es venir y cantar. Hermanos, ¿cómo hay confusión en algunas iglesias acerca de la adoración? Y creemos erróneamente que la adoración está limitada al momento de alabanza. Y entonces los cantos de alabanza son los que tienen un ritmo un poco más movido, alegre, y los cantos que nos ayudan a meditar son de adoración. Hermanos, eso es ignorancia bíblica. Lo que acabamos de ver son las palabras que aparecen en la Escritura traduciéndonos como adorar. Entonces la adoración, hermanos, es una vida bajo la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene el examen. Si la adoración es una vida bajo la voluntad de Dios, entonces ¿yo soy un verdadero adorador? Pregúntese eso. ¿Mi familia está adorando a Dios? ¿Qué característica hay? Que vivimos bajo la voluntad de Dios. Así que no venimos a adorar al templo, al santuario. Usted va a trabajar y allí puede adorar a Dios. Estando en su casa con la familia, usted puede adorar a Dios. ¿Somos verdaderos adoradores? Hermanos, muchas iglesias
se caracterizan por tener una inversión bien grande, ¿verdad? En lo material. No es malo preocuparnos por eso, pero es complicado cuando hay mucha inversión, pero no hay adoración. ¿Qué significa esto? Que no hay corazones, hay asistentes, pero no hay creyentes. Hay asistentes, pero no están adorando a Dios, están cumpliendo con venir. Durante todo este mes, hermanos, hemos hablado acerca de lo importante que es adorar. Es una prioridad en nuestra vida. Es una necesidad, para eso fuimos creados. Cuando nuestra vida, hermanos, entiende su propósito para Dios, entonces hay plenitud de gozo. ¿Se acuerdan, hermanos, del juramento de los embajadores del rey? Para mí es un lema. He procurado sembrarlo en el corazón de mis hijos con toda sinceridad. ¿Se lo sabe? Si se lo sabe, dígalo conmigo. Viviré una vida pura. Diré siempre la verdad. Remediaré la injusticia. Seguiré a Cristo el Rey. Si no lo hago así, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? No tiene ningún sentido. Hermanos, nuestra adoración va a cultivar en nuestro corazón, en nuestro hogar, la realidad más preciosa de una vida, una familia a los pies del Señor. Así que, hermanos, tenemos que preocuparnos por esto. Tenemos que poner atención a esto. ¿Qué es lo que tenemos en la historia, hermanos? Pablo, el apóstol Pablo está en Atenas. Y como era costumbre, él, hermanos, predicaba en las sinagogas. Ese era su método de evangelismo. Llegaban, lo reconocían como un maestro. Recordemos que él era fariseo, salió de sus estudios nada más y nada menos que bajo la tutela del gran Gamaliel. Así que tenía reconocimiento, tenía credenciales en ese aspecto que le abrían la puerta. Eran un instrumento para que Pablo hablara y tomara la palabra, hermanos. Pero resulta que entre una y otra sinagoga había gente. Recordemos esto, estas sinagogas eran pues un concepto judío, pero estaban en pueblos gentiles. Aquí está en Atenas, en Grecia, y había sinagogas. Entonces, pues naturalmente había gente de esas naciones que estaban involucrados ya como prosélitos en las sinagogas, y lo oyeron por ahí gente, practicantes de ciertas filosofías. Por lo menos usted puede leer el pasaje, aquí por tiempo no lo vamos a hacer, ¿verdad? Puede leer el pasaje completo, y había dos corrientes muy fuertes con las que Pablo ya se había enfrentado. Y le dicen, ¿sabes qué? Queremos que te oigan, ¿verdad? Y tenemos aquí el versículo 22. Número 1, por favor, apúntele ahí. Dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observó que sois muy religiosos. Número 1, hermanos, una religión muy adornada. Por eso el título, no solo teniendo, ¿qué tenían aquí las personas en Atenas? Pues una religión muy adornada. Número 1, Pablo le dice, ¿sabes qué? Ven, queremos llevarte a un lugar importante para nosotros. Aquí la Biblia nos dice geográficamente, va, el Areópago. Era, hermanos, un lugar en el que se le conocía como la colina de Ares. De ahí viene el nombre del Areópago. La corte de los líderes, el lugar donde las más grandes mentes se reunían a hablar temas importantes, científicos, éticos, religiosos, hermanos, ahí. Así que ese lugar, no pensemos como nosotros, que decimos, bueno, vamos a tener un tema, nos vemos en un café y hablamos, ¿verdad?
No, aquí para los atenienses el Areópago era un lugar sagrado, hermanos, era un templo a la sabiduría, una fuente, un lugar, el foro de la sabiduría, porque no iba nada más cualquier persona a dialogar ahí. Realmente, hermanos, eran pláticas increíbles, era preciso, hermanos, el tema que se tenía que tratar, era ciencia, era moralidad, era ética, era religión en todo esto. Y recordemos que para los atenienses, hermanos, todo lo que tenía que ver con sabiduría era asociado a religión, era asociado, hermanos, a ese tipo de cosas. Así que Pablo tiene una oportunidad increíble. Las dos corrientes con las que Pablo se había topado eran los epicúreos y los estoicos. Pablo ya había tenido un round con ellos, ¿verdad? Y lo que hace Pablo, hermanos, fíjense bien, es simple. Es hablar de Jesús. Así de sencillo. ¿Qué problema tenían los epicúreos? Ellos eran materialistas, para ellos era lo importante, el materialismo, hermanos, y por lo tanto Dios en su ser perfecto no se iba a involucrar con el hombre imperfecto y material. Y sobre esa base, hermanos, corría toda la filosofía epicúrea. Los estoicos, hermanos, ellos hablaban de un control total de la mente, una plenitud mental, un autocontrol vasto en la autosuficiencia. ¿Necesitamos a Dios? No. ¿Es real? Sí, pero yo puedo. Así que imagínense estas dos filosofías muy fuertes, y Pablo llega y les dice a ellos, ¿verdad? No se pone a atacarlos. Pablo, hermanos, de verdad nos muestra una forma increíble de mostrar a Jesucristo. Y les dice así, en medio de todos, le dan la palabra: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Puedo darme cuenta quiénes son. Y aquí es donde empieza el problema para nosotros hoy, hermanos, porque Pablo les reconoce su situación. ¿Qué es lo que había pasado? Pablo vio los templos, vio cuánta gente, cuánta cosa los griegos adoraban. Así que Pablo tiene una herramienta base para hacerlo. ¿Cuál? Su fe en Jesucristo, su conocimiento del Dios auténtico, y reconoce inmediatamente en las personas que están ahí, solo tienen religión. Bonita, pero solo tienen eso. Hermanos, para nosotros como cristianos, hoy en día esta problemática tristemente se repite. Porque muchos de nosotros solo tenemos una religión. Porque muchos de nosotros, hermanos, realmente hemos construido sobre la arena nuestra vida espiritual. Porque para leer la Biblia no tenemos tiempo. Porque para orar, hermanos, no tenemos tiempo. Porque hasta para conectarnos a la predicación llegamos tarde. Y decimos, sí, la voy a ver, hermano, pero hasta el rato. Hermanos, se da cuenta cómo Dios ha dejado de ser Dios en nuestras vidas y se convirtió en un aspecto religioso. Como si le dijéramos a Dios, bueno, yo ya cumplí, ya vi la predicación del pastor, ya cumplí. Hermanos, con Dios no se trata de decir ya cumplí. Con Dios, hermanos, se trata de vivir nuestra vida en adoración. En nuestra relación y comunión, no nada más es cambiar de religión, hermanos. No nada más se trata de decir, somos evangélicos, somos bautistas. Hermanos, al cielo no se van a ir los bautistas, al cielo no se van a ir los pentecostales, al cielo no se van a ir los metodistas, al cielo se van a ir los cristianos. Y esta es la parte que hemos descuidado. Esta es la parte que tal vez, hermanos, estamos en ese proceso. Y si usted está bien con Dios, no desmaye, no descuide esa comunión, esa oración y ese tiempo de lectura. Porque construimos nuestra adoración, hermanos, en base a la fe, en creer realmente las palabras que Pablo dice aquí. No basta tener una religión adornada. No basta, hermanos. Solo tenemos una religión, una denominación bien bonita, histórica, pero no tenemos comunión con Dios. Porque cuando Dios me va a hablar,
no hay tiempo para la Biblia. Porque cuando yo voy a hablar con Dios, me quedo dormido en la oración. Hermanos, somos muy religiosos. Dios cambia nuestra perspectiva en todos. Número 2, dice el versículo 23 en adelante. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Número 2, hermanos, la vanidad de la religión. Número 2, la vanidad de la religión. Pablo reconoce esto y les dice al principio, ¿verdad? Son religiosos. Tienen religión. Está bien bonita su religión, ¿verdad? Pero tienen un problema. No conocen a Dios. Pasé por la ciudad, ya visité la ciudad, ¿verdad? Fui a darme la vuelta. Y muchos templos, de muchas cosas. Ustedes y yo conocemos la historia, ¿verdad? Y pues los dioses tienen Dios para esto, Dios para esto, mucho politeísmo. No era la única cultura así, ¿verdad? De hecho, nuestros ancestros también. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Hay algo interesante, porque entre todo lo que está aquí, tienen un altar con una inscripción, con una plaquita que dice: al Dios no conocido. Ahí, hermanos, es donde Pablo encara el problema de una religión. Tienes un altar, pero no lo ocupas. Tienen un altar a Dios, pero no conocen a Dios. Hermanos, esto es interesante, porque todos esperamos de Dios que nos bendiga, que nos cuide, que nos sane, que nos escuche. Y de verdad, hermanos, fíjense bien en esto, que Dios ha sido misericordioso con nosotros, con nuestras oraciones. Porque a veces nos conformamos, hermanos, con creer que al pertenecer a un sistema religioso es suficiente. Y la verdad es que no. Porque el problema, hermanos, es que, recuerde esto: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad, Dios espera que nuestra vida tenga eso y que sepamos decirle no al pecado y que admitamos nuestros errores y que reconozcamos, hermanos, nuestra necesidad de Dios. Y no es lo mismo, hermanos, no nos confundamos la santidad con la santurronería. Cuando nosotros vivimos en santidad, hermanos, tenemos una vida bajo la voluntad de Dios. Lo acabamos de ver en adoración. Porque lo que yo hago, hermanos, glorifica a Dios. Porque lo que digo glorifica a Dios. Pero cuando vivo en la falsedad de la santurronería, hermanos, tengo un ojo crítico para todos los que se están equivocando en la iglesia. Porque soy capaz, hermanos, tristemente en todas las iglesias hay gente que hasta se atreve a subir fotos en el cine a la hora del culto. O sea, ¿por qué hacemos ese tipo de cosas? ¿Dónde está nuestra santidad? Hermanos, nuestra vida gira en torno a Dios. Si no es así, entonces tenemos santurronería, tenemos una religión falsa. Necesitamos, hermanos, recapacitar, volver y encontrar que las palabras de Pablo van dirigidos para la iglesia hoy. Van dirigidos para mí en esta mañana, porque necesito ser santo, porque mi Dios es santo. Necesito conocer a Dios y no solamente construir un altar vacío. Hemos hablado, hermanos,
Noé se levantó, construyó un altar y adoró, lo ocupó. Elías reconstruyó el altar, hermanos, para Dios y se glorificara a Dios y Dios se manifestara. El problema aquí es que había un altar, pero no estaba Dios. Era una familia bien bonita, que llegaban peinaditos al culto, llegaban arregladitos todos, pero durante la semana su actitud no glorificaba a Dios. Es esa vida, hermanos, que lleva una Biblia bien grandota de estudio, ¿verdad? A donde quiera que va, pero su esposa está descuidada. Tenemos que afinar esa parte. Tienen un altar, pero no lo usan. Es más, no tienen ni idea de la comunión con Dios. Y Pablo les dice, ese Dios al que ustedes desconocen es al que yo anuncio. Se los voy a presentar porque es en el que yo creo. Y les explica sencillo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No es, va más allá de lo que ustedes creen. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Nosotros lo necesitamos, atenienses. Nosotros lo necesitamos, hermanos. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene el control. Así que es sencillo. Si usted y yo, hermanos, no estamos regocijándonos en orar, en anhelar nuestra vida espiritual en santidad, tenemos un problema. Solo tenemos una religión adornada, pero vacía. Número 3, dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Número 3, admitir nuestra necesidad. Eso ya va más al tener una religión. Cuando admitimos nuestra necesidad, hermano, ¿cuánto tiempo tiene de cristiano? Le tengo una noticia. Necesita a Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos como miembros de la iglesia? Noticia. Necesitamos a Dios. Hermanos, porque nuestra dependencia de Dios es total. Porque nuestra conducta, hermanos, demuestra la importancia que tenemos hacia la vida espiritual sometida a la voluntad de Dios. Y Pablo les dice a los atenienses, tienen una religión bien bonita, tienen una religión muy completa, muy vasta, pero Dios no está con ustedes. Hermanos, esa es la peligrosidad. Y es una línea bien delgada en la que nosotros podemos caer en el conformismo. Y algo que usted me ha escuchado decir, y yo creo firmemente en esto: nunca busque una iglesia en la que se sienta cómodo. Esas palabras son del diablo. Porque la iglesia no fue creada para que usted y yo nos sintamos cómodos. La iglesia fue hecha por Dios para que le sirvamos. Así que tenemos que entender, hermanos, que como cristianos soy siervo de Dios. Soy siervo de Dios en mi casa. Soy siervo de Dios ante mi esposa. Es sierva de Dios ante el esposo. Así que ¿cómo está el diálogo de pareja? Soy siervo de Dios ante mis hijos. Soy siervo de Dios ante mis padres. Esta es la cosmovisión de un cristiano auténtico. Soy siervo de Dios en mi trabajo. Soy siervo de Dios en mi colonia. Así que, hermanos, Dios debe ser glorificado. Si no, usted es un evangélico y nada más. Y recuerde esto: Dios quiere que seamos cristianos, para que busquen a Dios. Está cerca. No tenga un altar vacío. Busquen a Dios. En alguna manera, hermanos,
Esta pandemia nos ha demostrado la necesidad que tenemos de Dios. Hermano, no se espante si que va a ser el fin del mundo por todo lo que está ocurriendo. Hermano, si usted está fielmente convencido de quién es Dios, usted puede descansar en paz. Y no estoy hablando de morir, estoy hablando de descansar en la más increíble, absoluta paz, la que el mundo no da. Ir a la cama, dormir y tener sueños hermosos y levantarse con ánimo, sonriendo de que Dios nos dio un día más y resulta que ese día más es el día del Señor. Así que dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque estamos gozosos en medio de esto. Salmo 75:1, hermanos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros. No construyamos en religión. Dios no ocupa sistemas religiosos. Dios lo quiere ocupar a usted. Dios quiere que le glorifiquemos. Y si Dios confía en que usted y yo vamos a hacer su voluntad, hagámoslo. Mire que Dios ha puesto de su Espíritu en nosotros, a nuestro lado, al Paracleto, al Consolador, para ayudarnos a ser santos, a ser fieles, a tener un altar digno del nombre de nuestro Señor, el Todopoderoso. Así que, mis hermanos, Dios nos ha mostrado mucho a lo largo de este mes con respecto a la adoración. Que su familia, que su hogar, que su vida, nuestra vida, tengamos un altar con la inscripción correcta. Que el altar que hay en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestra vida, no diga al Dios no conocido. Que pueda decir, conozco quién es Dios y Dios me conoce a mí. Que pueda decir al Dios único y verdadero. Que diga ese altar a mi Salvador, a Jehová de los ejércitos. Que diga al Dios cercano, porque está cerca de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias de verdad, porque hasta hoy tal vez algunos alcanzamos a entender la magnitud que significa el poder hablar contigo. Tú eres Dios y no necesitas de ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué recibes nuestra adoración? Bendita tu misericordia, Señor. Tu gracia, tu corazón es vasto. Recibes nuestra adoración, Señor. Recibes nuestra oración. Gracias, Señor, de verdad, gracias. Nos diste vida hoy. Nos has hablado hoy. Nos has perdonado. Señor, queremos servirte. Queremos adorarte, ser adoradores genuinos, Señor, ser cristianos en la legitimidad de esa palabra. Y que nuestra vida sea ese altar al Dios omnipotente y único. Y no tengamos un altar al Dios no conocido. Por el contrario, construir un altar a aquel que mora en nosotros y que guía nuestros pasos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Padre, no estamos exentos. Algunas tribulaciones han golpeado, Señor, las iglesias, a los cristianos. Pero sabemos que tú tienes el control. Así que no desmayamos en nuestra fe. Fortalece, consuela, anima, Señor, que el tiempo está en tus manos, Padre. Así que gracias por todo lo que nos has dado, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos que Dios les bendiga abundantemente. Recuerden que en esta semana estaremos mandando nuevamente los devocionales, hermanos. Tenemos nuestra lectura. El día viernes, hermanos de Oré, recuerden, tenemos nuestra velada de oración aquí a través de los medios. Así que aparte, por favor, la fecha del viernes a las 8 de la noche. Y los jóvenes también, por ahí tenemos un pendiente, nuestra reunión, los jóvenes, el sábado a las 4. Así que igual, hermanos, seremos bienvenidos hoy a las 6 de la tarde en este mismo lugar. Confiando en que Dios le bendecirá y cuidará, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga.